Bueno, buenas noches para todos. Vamos a dar comienzo a una nueva instancia de estas actividades académicas vinculadas a la residencia. En la noche de hoy la idea es hacer un round clínico que va a estar a cargo de los residentes de Paysandú, ¿tá? Que bueno, nos van a contar un caso y vamos a hacer comentarios al respecto, preguntas, y bueno, a todos los que quieran participar y hacer aportes, bienvenidos, que cuanto más gente seamos participando, mejor, y se hace más entretenido para todos. Bueno, el doctor Marcos Rodríguez va a arrancar la presentación, así que Marcos, adelante, te escuchamos. Enseguida. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Se ve ahí la pantalla? Está queriendo aparecer, ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Rodríguez, yo soy residente del primer año de Comepa, ¿tá? Y junto con mi compañero Leonardo de la Paz, residente de tercer año del hospital, vamos a compartirles este caso clínico. ¿Tá? Comenzamos. Es un paciente de 61 años, tabaquista, ¿tá? Con un IPA de 40, no bronquítico crónico, ni tampoco diagnóstico espirométrico de POC, y es un hipertenso sin tratamiento. Consulta de la enfermedad actual: este paciente consulta a la puerta de emergencia del Hospital de Clínicas por un dolor localizado en el hemitórax derecho, que irradiaba hemitórax izquierdo, tipo puntada lo describía, que aparecía en el esfuerzo, sobre todo al subir repechos y caminar aproximadamente 10 cuadras, y que él lo relataba que cedía a los 3 minutos del reposo. De 2 semanas de evolución que aumentaba en frecuencia e intensidad los últimos días. Negaba episodios de ángulo de reposo, sin disnea de esfuerzo, no disnea de cúbito, ni disnea paroxística nocturna, tampoco palpitaciones ni episodios sincopales. Del examen físico en el servicio de urgencias, el paciente estaba lúcido, apneico, apirético, saturando 98% al aire, con una presión arterial de 170-100. Estaba normocoloreado, bien hidratado y perfundido, con un ritmo a nivel cardiovascular regular de 75 ciclos por minuto, sin soplos, sin elementos de falla cardíaca. Del opioide pulmonar, neumal presente bilateral, sin estertores. Los pulsos estaban presentes, simétricos. Este es el electrocardiograma del ingreso del paciente, donde podemos ver que es un ritmo sinusal, con a 75 ciclos por minuto, con una onda P de morfología normal, de 80 milisegundos, con un PR en 160 milisegundos, con un QRS finos, con un eje eléctrico medio a 60 grados, con elementos sí, de hipertrofia ventricular izquierda. No sé si se llega a ver bien el electro, está... Sí, se aprecia quizás no, perfecto. pero está perfecto. Vemos que tiene elementos de hipertrofia ventricular izquierda, como elementos de Sokolov, la S en B1 y la R en B5, y con trastornos inespecíficos de la repolarización, sobre todo en carga lateral alta de 1 a BL, y sobre todo también a nivel de B4, B5 y B6. De la paraclínica, paciente se destacaba una hemoglobina de 17, un hematocrito de 50, plaquetas normales, glóbulos blancos de 8.990, una glicemia de 0,89, una función renal acorde, un ionograma sin alteraciones y un funcional hepático también sin alteraciones. Se le realiza en el servicio de urgencia curva de troponinas por 3, la primera siendo de 17,4, la segunda de 25 y la tercera de 17,6, con un punto de corte en el hospital de 21. Electros seriados que se le realiza estando el paciente durante su estadía en la emergencia, sin cambios. Primero, Marcos, pará un poquito. Sí. No sé si quieren decir algo más del electrocardiograma, si les pareció algo más o...
No, del electrocardiograma en sí, Eso, más o menos. comparto que no le veo grandes alteraciones, más que la hipertrofia, sí, esa alteración en la repolarización muy sutil. No, lo que llama la atención sí es la clínica del paciente, ¿no? Ujú. Bueno, por lo que cuentan, si bien la topografía del dolor no es la más habitual, el desencadenante con el esfuerzo y que cede con el reposo habla justamente de una angina típica. Eso evoca bastante a lo coronario, no así la topografía. Una cosita del electro podría agregarse que yo por lo menos no veo elementos de aurículomegalia izquierda y la T, si bien no es normal en B5 y B6, no es típicamente una repolarización que indique sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Podríamos pensar que la puede tener, pero a pesar de que Sokolov está ahí, está justito, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, sí, por criterio de voltaje uno haría diagnóstico de hipertrofia, pero me faltan algunos elementos acompañantes como el crecimiento auricular izquierdo y un patrón claro de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Digo, eh, como dijo Rodrigo, vamos por la clínica y esto capaz que importa un poco menos de lo que que el resto de la presentación, pero solo por análisis de electrocardiograma, capaz que eso lo podíamos agregar. Eh, Respecto a la clínica, sí, a mí me llama la atención, poné un poquito la historia, un segundo. Me llama la atención que el paciente se fue a puerta y tuvo, en realidad, por lo que consulta es que aumenta en frecuencia e intensidad, pero no tuvo episodios de reposo ni prolongados, o no dice que los haya tenido, o sea que no los tuvo. Por lo tanto, es interesante que desde el punto de vista de la percepción que el paciente tenía de lo que le estaba pasando, es que las cosas no estaban bien, porque si no, a puerta es raro, ¿no? Podemos entender que en el sistema en el que el paciente consultó es más probable recibir asistencia rápida en emergencia que sacaron en policlínica y andás a ver. Pero de todas maneras, seguramente la percepción que el paciente tuvo de lo que le estaba pasando era algo progresivo que le daba, en fin, una sensación, una mala sensación sobre su futuro. Eh, Estuviste muy bien en la lámina que no mostraste y que estabas por mostrar, esa que te dijeron, espera un poquito a ver si alguien quiere decir algo, porque es así de golpe, lo que permite, y ya lo vas a mostrar, es catalogar si esto se parece, esto es una angina típica, atípica, o es un dolor no anginoso. Y esencialmente parecería que le está faltando un criterio para angina típica, que es el tipo de dolor, porque que aparece con el esfuerzo y calma con el reposo, claramente está dicho. Entonces, si bien no me parece la presentación más típica de un Angor, bueno, al subir repecho, caminar 10 cuadras, 3 minutos de reposo y sede, en un paciente que además que tiene un perfil de riesgo cardiovascular, parecería que, como dijo Rodrigo, no habría que pensar mucho en otra situación. La pregunta que yo haría es por qué sin episodios de reposo se le hizo curva de troponina. Porque, y en ese sentido, la pregunta no lo estoy haciendo como crítica, porque capaz que me dicen que el último dolor, en realidad reinterrogado, el último dolor le duró 10 minutos y fue media hora antes de consultar. Pero justamente por eso, porque si fuera esta historia, no me doy mucha cuenta por qué curva de troponina, pero quiero justamente que me lo cuenten. Sí, un poco lo que decía vos, Gustavo, el paciente realmente se sintió que, si bien esto había arrancado hace 2 semanas, ya cuando consultó ya estaba bastante preocupado porque había aumentado la intensidad esa última vez y por eso decidió consultar inclusive en el hospital de clínica, porque si bien él es de Montevideo, es bastante de afuera, Montevideo, como una hora y media, y él se preocupó bastante y decidió quedarse y bueno, ahí fue cuando ingresa Ahí a la va. unidad del torácico y, y se le hace la curva de troponina, sería esa. Pero sí, Y, es así. y ahí quiero hacer una pregunta, y una pregunta con nombre. Sí, Sergio.
No, dos cosas iba a preguntar. Para ir entrando ahí en tema, no sé si el tema es isquémico, pero el dolor ahora, la propuesta para el abordaje del dolor torácico no es hablar de dolor atípico, sino dolor cardíaco o probablemente cardíaco o no cardíaco. En este caso parecería que es probablemente cardíaco por todo lo dicho, ¿no? Y eliminar el término típico, esa es una propuesta ahí de la Sí, última a ver, guía del doctor. estamos de acuerdo, pero realmente parece semántico, porque si donde dice típico digo cardíaco, si donde decía atípico digo probablemente cardíaco, Sí, pero ¿sabés para qué es eso dirigido? Para que el atípico lo menosprecia el dolor. Y yo digo que pienso que es cardíaco y que es probablemente cardíaco, le doy un poquito más de jerarquía. Digo un poco lo que los autores dicen, ¿no? no, está perfecto, Sergio, está correctísimo. Además, es correcto, es tendencia, Y, digamos. y lo otro que hay, pero es una pregunta del tema de las troponinas, porque la troponina en general, no sé cuál reactivo usan, es Roche, y es 14 el límite de corte. Y ustedes pusieron ahí un límite de corte que no sé cuál es el kit que usan. Porque en general las otras troponinas son I y son en otro rango alejado. Estas son las nuevas que hay en el hospital de clínica, son las ultrasensibles. Sí. Y era ese el parámetro, sí, que hace muy poco que están en clínicas, y es ese el parámetro, es hasta 21. Este es un tema de ¿Sabes que percentil 99, ¿no? alguno de los laboratorios de acá tiene ese punto de corte también? No tengo certeza tampoco de qué kits son. Bueno, Como dice Sergio, la mayoría son 14, pero hay uno acá que también es 21 y no tengo claro. Yo bien. puedo hacer ¿puedo hacer una pregunta? Una preguntita, se le voy a hacer, pero se le voy a hacer al doctor Batista. Ignacio, ¿cómo es el tema? Si no tiene un síndrome, esta parece una angina progresiva, es una angina progresiva, pero si no fuera una angina progresiva, ¿existe que tenga troponina alta? ¿O que la troponina no esté en el rango normal? Bueno, sí, puede existir. Ese es un trabajo que hicimos allá en el americano, en el cual valoramos a este tipo de pacientes, pacientes que venían con una angina crónica, ¿sí? Con un síndrome crónico, y se le hacía dosificación de troponinas en estado basal, sin haber tenido un dolor de reposo ni estar inestabilizado, y se vio, y después se veía cómo era la anatomía coronaria. Entonces se vio todos esos pacientes que llegaban con marcadores cardíacos de lesión, como las troponinas, aumentados por encima del valor de referencia, mostraban una anatomía coronaria más importante en cuanto a severidad. Se le calculaba el score de syntax y tenían un score de syntax más alto estos pacientes que venían con troponinas aumentadas. En cuanto al punto de corte, eso va a depender de qué laboratorio estés usando. A veces estamos acostumbrados a usar las troponinas de 14, que si bien son las que se usan en el americano. Las troponinas ultrasensibles de tipo T, hay varios tipos de laboratorio, no así la troponina T convencional, en cual es un solo laboratorio que la hace, entonces siempre tenemos el mismo punto de corte. Pero eso es muy importante, como decían, cuando empezamos a trabajar en una emergencia, saber qué tipo de troponina estamos usando y saber cuál es el punto de corte, porque pueden variar. Perfecto. O sea que las troponinas son medio omnipresentes, ¿no? En todo este tipo de cuadros. Adelante. Bueno, muy bien, seguimos. En realidad, bueno, los planteos en este paciente, en realidad, si vamos a la guía de 2019, en realidad este paciente cumpliría dos de las características de una angina típica, por lo tanto la catalogamos como una angina típica, y si vamos al cuadro de la última guía de síndrome coronario crónico, en realidad este paciente, por ser ser varón y tener una edad de 61 años, correspondería a una probabilidad pretest de tener enfermedad coronaria de un 26%. Algo que no se dijo, perdón, no se comentó nada, es el tema del hematocrito y la hemoglobina de 17. Llamó un poco la atención, pero bueno, es un paciente fumador. No sé, Sergio o alguien quiera opinar algo al respecto.
Y bueno, no, está poliglobúlico, habría que ver si realmente es un EPOC. No me acuerdo, decía que era un EPOC, ¿no? Yo me No acuerdo si tenía decía, diagnóstico. me quedé pensando lo mismo también. En realidad no tenía controles espirométricos, pero probablemente sí podría ser un EPOC. Porque está, si no fuera una época, habría que ya plantear cosas más raras y bueno, capaz, pero ya delirándose, tiene una policitemia y está hiperviscoso y por eso tiene Angor, pero ya estamos delirando, ¿no? En principio lo dejaría para un segundo término. Perfecto, Sí, no, era capaz porque me llamó la atención para ver qué opinaban. Bien. que había que mirarle un poco las manos, ¿no? Porque Seguro. si es EPOC tendría que ser hipoxémico crónico, pero Exacto. está, pero está, Sí, con un agaso se avanzaría, ¿no? exacto. O le picaba el cuerpo cuando se bañaba con agua caliente. Ah, bueno, el Nacho internista Hay besado. varios de esos, vos. Sí, ahí hay que distinguir Claro. cuando se trata de un fenómeno alérgico, ¿no? Parte pica, sí. Puede ser por sarna también. Bueno, entonces ahí necesito un resumen. Bien, en suma, bueno, estamos frente a un paciente de sexo masculino, 61 años, con factores de riesgo cardiovascular. En realidad es el diagnóstico de una angina inestable, donde tiene electro sin cambios y curva de troponinas negativas. El paciente en realidad ingresa a protocolo de unidad de dolor torácico del Hospital de Clínica y se plantea realizar una prueba ergométrica graduada en cinta con protocolo de... Pará, En realidad, Marquitos. A ver, anda para previo a atrás. esto tenemos las imágenes. Bueno, ¿se puede? Ahora no me Y está claro, cargando las imágenes. Ahí. Sí, no Sí, sé por qué no Sergio. me carga, pero Sí, el eco no Sergio. se ve, pero no, considerando la historia, las troponinas y un eco con trastornos regionales, yo pregunto a los presentes sobre el T funcional. ahí se empezó a ver, ¿eh? Ahí se ve, a Sí, ver. disculpen, pero tardó en cargarse, pero ahí están las imágenes. No sé, Leo, si querés ir comentando un poquito. A ver, se ven un poquito destrancados. Arriba son ejes paraesternales cortos a nivel medio de la válvula mitral y a nivel de la punta. Ponele si querés, Marco, el bucle para que lo reproduzca solo. No se compliquen, cuéntenos. Sí, no se aprecia demasiado por acá. No, pues son muy Sí, cortados. Porque sí, sale un ciclo solo, entonces Sí. nos sí, cuesta integrarlo en la... ajá. Sí, bueno, básicamente lo que vimos en el eco de alteraciones sectoriales, en realidad lo que veíamos era, bueno, este era el informe. Veíamos un BI que era de dimensiones normales y con el espesor parietal normal, por lo que decía Gustavo también de que no veía mucho, no le convencía mucho la hipertrofia, el eco tampoco vio muchas cosas así. Lo que sí alteraciones sectorales vio fue una kinesia apical y una hipoquinesia del septum anterior en todos sus segmentos con una FED que estaba levemente disminuida. Después el paciente estaba un poco taquicárdica, por eso tiene un patrón llamado monofásico. Las aurículas estaban normales, el ventrículo derecho estaba normal en función y en cavidades. De las válvulas no había mucha cosa que destacar. Los tabiques estaban íntegros, no tenía ninguna masa, no tenía derrame, y la aorta estaba de dimensiones normales. O sea que a destacar tenía esa alteración sectorial, una kinesia apical y una apognesia del septum anterior, en todos segmentos con una FEI levemente disminuida. Y un poco lo que preguntaba Sergio, si con este eco hubiesen cambiado un poco la conducta de pedir la ergometría, pedirle un estudio funcional, que teniendo este eco. Sergio, ¿por qué preguntaste?
No, no, quiero escuchar la opinión porque me parece que las troponinas no eran normales, iban levemente en ascenso. Y, o sea que había un delta troponina que creo que era significativo. Y Pero bueno, el delta tiene un delta troponina positivo y uno negativo. Si yo no vi mal, la Ahí primera va. troponina es la más baja, después Es, pasa, supera 20 y después vuelve a bajar. es, la curva en realidad es bien chatita, y para lo que estamos acostumbrados en la clínica, esas troponinas la verdad que son muy, muy bajitas, porque tenemos de 10.000 para arriba. Así. Poné los valores de nuevo, Leonardo, Sí, Marco, andate a porque la diapo. Vale, ya enseguida. ¿Puedo decir algo? por supuesto. Por supuesto. No, porque lo que llama la atención es que todo este cuadro empezó hace 15 días y ahora nos encontramos con un electro que no tiene secuela de infarto, pero sí un ecocardiograma que muestra una quinesia con una hipoquinesia anterior, con una FeB50. Así que estas troponinas no tengan una curva en ascenso, en realidad puede ser que estemos encontrándonos con la parte más descendente de la curva de troponinas, que en realidad tuvo el evento coronario hace 15 días y lo que tiene ahora es un angor postinfarto. Sí, puede ser. Lo que cuesta es, como vos decís, el electrocardiograma cuesta meterlo Sin en este duda, no, contexto, no ¿no? cierra, no Mm, cierra. sí, Pero capaz que las troponinas se mantienen sí. levemente positivas porque ya llevamos 10, 15 días del Sí, evento. yo creo que lo que dijo Leonardo es valioso. Está acostumbrado a que con síndromes coronarios agudos recibe valores de Sí, miles. sí, Y 10.000. esta, ahí va, y esta oscila sobre el punto de corte, pero en realidad, a ver, 17,4, 25,4, 17,6, y qué sé yo, esto no sube, no No, está no, no subiendo. tiene una lógica ni de ascenso ni de descenso, pero justamente Ahí capaz va. que venimos en el coletazo final de las troponinas de hace 10, 15 días. Claro, yo diría, no sabemos dónde estamos con las troponinas y una posibilidad es que una cuarta suba o que una cuarta baje. Y esa interpretación que vos das es aceptable. Lo que a mí me suena raro es que con esa alteración segmentaria del eco, el electrocardiograma no dé nada, nada. Quemó la Habría que punta, repetírselo. ponele. El, Necrosó parece tener un infarto apical y no se ve. el doctor Batista estaba levantando la mano. No, a mí me parece una curva totalmente plana, ¿no? No tiene una variación significativa. Me parece que está dentro del coeficiente de variabilidad que puede tener un valor de troponina, si es plano, porque no pensaría que sea ni un evento agudo, ni que fuera un evento de hace 15 días. Me parece que es una curva plana nomás. Tiene enfermedad de base, ¿no? Tiene 50 de FeBi, tiene trastornos, que eso también puede tener alteraciones ya de por sí de las troponinas. Pero no sé si lo vincularía a un evento agudo reciente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el caso clínico. Sí, sí. Y Yo, recordemos también que el paciente llegó hipertenso con cifra de 170 ahí, también como para tenerlo ahí medio en el tintero. Este protocolo de las troponinas ultrasensibles da la chance y la posibilidad de que se puedan hacer en 2 horas la curva. Acá sí son 3 horas, separada de 3 horas cada troponina, desde que llegó a las 3 y a las 6 horas. voy a hacer una pregunta. Con esa curva de troponinas, saquen el eco un minuto porque después voy a preguntar una cosita del electro. Con esa curva de troponinas, La Paz dijo, lo ponemos en protocolo UDT y le hacemos un test, una ergometría. Entonces yo digo, ¿lo dejo internado hasta el estudio en ese protocolo? ¿Lo dejo internado o como tengo 3 troponinas y la primera a las 3 horas o algo así que creí entender, razonablemente son negativas? Entonces, ¿lo tengo que dejar internado o lo doy de alta y vuelvo mañana? Le digo, ¿qué hago?
Nacho, vos que recibís estos pacientes todos los días ahí en Puerta, ¿qué haces? No, acá me parece que podés tener las dos opciones. Podrías, primero de todo, ver el riesgo que tiene el paciente, y si tenés la posibilidad de hacerle un test funcional durante la internación, porque ya a las 6 horas, si ya tenés unas 3 troponinas que son negativas, me parece que ya estás habilitado en hacer un estudio funcional. Bueno, ¿Y qué, hay alguien que acá planteaba la no posibilidad de hacer un estudio funcional e ir directamente a un CATE por las alteraciones ecocardiográficas y por la clínica. Yo capaz que sería un poco más conservador y capaz que iría en estudio funcional. Siempre en lo posible un estudio funcional de imagen, ¿no? voy a tirar otro problemita. Este paciente, estamos diciendo que en realidad se comporta como una angina progresiva. Entonces, la probabilidad pretest de esa tabla no aplicaría, porque esa tabla se está diseñada para síndrome coronarios crónicos. Entonces, porque yo me estoy acordando del 26% de probabilidad, querría decir casi que 3 de cada 4 pacientes como este no tienen dolencia coronaria. Y uno mira el paciente y mira el cuadro clínico y 1 de cada 4 no tienen enfermedad cardiopatía isquémica. Qué sé yo, me parece que estamos, si bien esta tabla propuesta por las guías del 19 coronarios crónicos disminuye la probabilidad respecto a las tablas previas de Diamond y Forrester, a uno le da la sensación de que no es la situación para aplicar la tabla. Pero es una reflexión nomás. Sigamos, ¿qué pasó? ¿Qué Espérate que hicieron? la doctora Barranco está levantando la mano. Dale vos, Rodrigo, porque yo no veo los participantes, dale vos. Yo creo que en realidad como decía, estábamos hablando recién de las troponinas, en realidad no cierran ni para una cosa ni para la otra. En un paciente que tiene múltiples factores de riesgo y se presenta hipertenso, y ya las guías de dolor torácico y síndromes coronarios agudos ponen como indicación clase 1 hacer un ecocardiograma en la emergencia. Entonces yo no despreciaría el valor del ecocardiograma, porque esto no es un dolor torácico igual que, digo, de bajo riesgo en realidad, como otros dolores torácicos. Se presenta hipertenso con 170/100, es un paciente no controlado, hipertenso. Tenemos unas troponinas que no las logramos identificar, y creo que el ecocardiograma tendría un gran valor. Entonces ir directo al estudio funcional sin valorar el ecocardiograma, me parece que justamente nos perdemos la oportunidad de hacer diagnóstico de lo que se acaba de ver en el ecocardio, ¿no? No, pero no se malentienda. Yo no desprecié el ecocardiograma. Yo lo que dije es, si yo me ajusto un protocolo simple de unidad de dolor torácico, marcadores, estudio funcional. Entonces, a juzgar por los marcadores solamente. Sí, pero Entonces, eso ya no, viste que... Pero una alternativa, justamente, pero quizás la respuesta es, en este tipo de pacientes, la valoración no pasa solo por el estudio funcional, sino por el estudio funcional y el ecocardiograma. Y eso es lo que justifica la conducta que tomaron los colegas. Hicieron ambas cosas. Ahí está esa creo que es la respuesta más justa. Fueron hacia ambos lados, digamos. Lo que Y pregunta además Sergio... el valor del ecocardio, que también te permite descartar otras patologías, ¿no? Porque también las troponinas ahí, que son intermedias con el electro, que es prácticamente normal, pero un paciente hipertenso, yo que sé, puede estar incluso con un dolor también atípico, puede tener una disección de aorta, puede tener un TEP, puede tener otras cosas que en realidad también se pueden dar con troponinas ahí intermedias, y no te queda el diagnóstico claro. Sergio, Bueno, perdón. sí. No, dale. No, yo te iba cortito. a decir, terminamos, bueno, dale. No, cortito, que la verdad que puede tener todos tenemos derecho a tener cualquier patología, pero con un dolor torácico que es progresivo, que viene cuando camina 10 cuadras, que cede con el reposo y que no duele, si está disecado, bueno, es una carambola. No parece que vaya por ahí, ¿no? En especial no parece. Entiendo que la virtud del ecocardiograma de valorar diferentes causas de dolor torácico es innegable. En este caso, ajustando a la presentación clínica, creo que bueno, el valor está en el resultado. No, yo le iba a hacer una pregunta a Sergio. Entendemos que las troponinas son negativas, le hicimos olvídate de este eco, te lo mandan para ecoestrés y en el eco basal ves esto. ¿Haces el estrés?
Bueno, por eso me parece bárbara la pregunta, Rodrigo, porque yo iba a transferir eso. Suponete que nosotros despreciamos las troponinas, la historia nos es sugestiva Yo y la la hacemos... despreciaría. Yo comparto con Nacho que las hubiera despreciado también. Y bueno, y con Leo. y vos le encontrás en el eco basal trastornos regionales claros como este, ¿no? Siempre está lo subjetivo, pero si lo damos por bueno, miro el electro y no tiene onda Q en el electro. Entonces digo, infarto transmural no tuvo. Y tiene trastornos regionales claros, una historia de angina de reciente comienzo, progresiva. Bueno, no agrega, me parece, hacer el ecoestrés, porque yo ya demostré lo que quería mostrar. Tiene trastornos regionales en reposo. Le tengo que ir a mirar las coronarias. Yo te digo, muy simplistamente, ahora, si yo el eco basal no le encuentro nada, los tengo que ir a provocar, pero yo ya se los encontré y no tengo una secuela que me explique eso. Por Claro, lo tanto, en principio es isquémico. claro. Y el aspecto de la alteración sectorial no es vieja, pues esa es la otra, ¿no? Que le das un eco y tiene una Por secuela. eso, Claro. no está afinado, no está afinado, Exacto. tiene el cuerpo conservado, no tiene onda Q en el electro. Entonces, en principio, ya demostré lo que quería con el eco basal. Le puedo hacer un estrés, pero capaz que estoy sometiendo un riesgo adicional. Ojo, capaz que me equivoco y termina teniendo un Takotsubo, yo qué sé, pero Entiendo lo que plantean, pero si tienes una quinesia en el electrobasal, en el ecocardiograma basal, sí. tienes que tener troponina, tienes que tener electro, no es gratis una quinesia apical e No, pero hipoquinética. puede ser perfectamente isquémico, Nacho. Perfectamente Puede ser isquémico. isquémico, pero si tenés algo isquémico y te da esos trastornos tan severos, tenés que tener Sí. algo. No, lo que puede haber sido es que no haya sido en ese mismo momento, ¿no? O sea, que capaz que lo estás viendo en desfasado. No sé si no pediría otras troponinas o lo que decía Dani de repetir el electro. Eh, El electro se le hizo igual, el electro seriado y ninguno tuvo cambio. Ujú. Igual ahora vamos a mostrar. Está buena la discusión. Pero yo creo que está suficientemente discutido. Bueno, vamos a avanzar porque... Adelante. Siempre se Gustavo, un termina poco con lo el que decías cateterismo. vos, La verdad está en la un punta poco del la, catéter. la disyuntiva esa que también la tuvimos, Gustavo, esa que compartimos contigo de, bueno, ¿qué hacemos? Mandamos para la casa y coordinamos un estudio funcional, lo dejamos ingresado en una unidad de dolor en la clínica. Fuimos bastante ayudados por el paciente también, que él estaba bastante preocupado y él sentía que algo no andaba bien. Que no andaba bien, decía, no, yo me prefiero quedar acá en el hospital, que me haga un estudio, después yo recién me voy para mi casa. Y bueno, como bastante, Bien un poco echado de la ayudados casa. por él. Yo no me caracterizo por ser intuitivo, pero en este caso la historia era clara, que mostraba que había un paciente que se había preocupado y dijo, yo así no me puedo quedar, Sí, a mí resolveme este lío porque tal tengo un cual. problema. Eso me Así quedó fue. claro en la historia, está muy bien, Bien, está muy interesante eso. bien. Bien, bueno, pasamos, Marco. Bien, continuamos. El paciente en realidad se realizó una ergometría, como estuvimos diciendo previamente. Acá tenemos el electrovasal, con una presión arterial a normotenso 130-80, una frecuencia cardíaca de 72 que tampoco mostraba alteraciones con respecto a los anteriores. En realidad acá en la ergometría, bueno, el fin de la fase 1 se muestra abajo a la derecha, con 4,6 METs, una PA de 150-80 y una frecuencia cardíaca de 122. Ya acá al fin de la fase 1, el paciente al tercer minuto de la etapa 1, ¿tá?, del protocolo a baja carga, ya comienza con Angor, ¿tá?, que no era limitante. ¿Tá? Pasamos a la siguiente. Acá en realidad tenemos el evento máximo, fin de la fase 2, consiguiendo 7 METs, una PA de 170-80, una frecuencia cardíaca de 153, al 96% para la frecuencia cardíaca máxima. Acá sí ya el Angor se hizo limitante. Y acá pues, lo que podemos ver es que se registró aumento de la polaridad de la onda T, ¿tá?, y supradesnivel del ST al máximo esfuerzo, ¿tá?, de B1 a B3 hasta 3 milímetros en la derivación B3. Donde concomitantemente estas alteraciones electrocardiográficas con la clínica del paciente, en realidad con aumento del dolor. En la etapa 1 no tenía supra. No, ¿no?
No. En ABR, capaz. Ahí No. me deja una dudita en B4. B3, B4, me deja una duda de si no estaba levantando el punto J ahí. Y ABR está diferente al basal, ¿no? De acuerdo. Está diferente. Sí, señor. Me cuesta aquilatarlo, digamos, pero sí es diferente. Y Pero yo si creo que yo ahí en B3, B4 ya estaba queriendo subir el J, ¿no? sí, Me parece, sí. Después B5 ya no, y B6 no. Sí, Pero está, después B4, si comparás B4 con el basal, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Importante que esto ya era recién la primera etapa de que comenzaba a pedalear. sí, claro. ¿Y qué pasó cuando paró el esfuerzo? bien. El Angkor se dio a los 3 minutos la recuperación, eliminando el ST, en realidad a los 6 minutos, como se ve la imagen de abajo también a la derecha, cediendo obviamente el dolor y a los 6 minutos. Sí, quedó con Eso- trastornos ahí en cara inferior también, ¿no? Sí. Vertió como los T ahí. Me parece importantísimo esto porque una chance era que el Supra no se fuera, ¿no? Claro. ¿A quién no le ha pasado? Realmente no son muchas veces, pero que después de un apremio físico, el paciente queda con Supra. O sea que Ahí no tapa. ganaba la pulseada, Sergio. ¿Eh? No ganaba la pulseada, Sergio. No, pero mirá que no se trataba de ganar. Me parece que lo que queríamos demostrar estaba demostrado ya. ¿Qué les parece esta ergometría, güey? Para nosotros mismo el caso nos llamó bastante la atención que en una ergometría eleve el punto J, ya como un Super ST, que no es muy frecuente, ¿no? Digo, para las personas, los clínicos que hacen ergometría a diario. Sí, sí, y bastante difuso, ¿no? Tal cual, no es lo habitual. Y bueno, lo que parece que estuviera mostrando es lo que Sergio plantea, ¿no? Que debe tener alguna lesión crítica proximal de descendente anterior, suboclusiva, y el grado de isquemia es transmural, y entonces eso estaría de acuerdo con lo que dijo Sergio, de que si tuvo infarto no fue transmural, y por lo tanto, ahora, completando la transmuralidad, supra. El problema es que, claro, es un patrón de muy alto riesgo, y cuando uno ve el supra aparecer en un estudio de estrés, la duda es esa, para, ojalá que se le vaya, y si no, a reperfundir, ¿no? Eh, No, el bueno, tema es dónde estás también, ¿no? Sí. Ni que hablar. ¿Y con quién? También. esto En se hizo el en la informe mañana de la, siguiente, la ergometría, el paciente consultó de noche, nosotros bajamos a valorarlo, y ya en la mañana siguiente se estaba subiendo al archivo. Ese es el informe. Dale, Marco. bueno, el informe en realidad es una prueba suficiente, su máximo y positiva para el diagnóstico de isquemia miocárdica por presentar Angkor y alteraciones del segmento CT de alto riesgo. El Angkor, como decía, apareció al tercer minuto de la etapa 1 del protocolo a baja carga y se hace rápidamente limitante. Se registra un aumento de la polaridad de la onda supra a nivel del ST al máximo esfuerzo de B1 a B3 de hasta 3 milímetros en la derivación B3, concomitantemente, como dijimos, al aumento de la intensidad del Angkor. El Angkor se dio a los 3 minutos de la recuperación, renivelando el ST espontáneamente a los 6 minutos. No se registraron arritmias ni alteraciones de la conducción auriculoventricular o intraventricular. El comportamiento tensional fue normal. La recuperación de la frecuencia cardíaca al minuto de 12 latidos fue normal. Un riesgo cardiovascular moderado por el score de Duke de -2. Realizó un esfuerzo físico de 7 MET que corresponde a una clase funcional 1C, una probabilidad pretest de 94,6% y una probabilidad post-test de 99%. Bien. El score de Duke, ¿no? Claro, ahí iba lo mismo yo también. Moderado. bueno. Y bueno, No, yo creo que para un supra de nivel del ST no aplica el score de Duke, ¿no? Digo, no, es un estudio de alto riesgo, claramente. No sé qué opina el resto, pero
Y que -2 no lo llevo, no No. importa, dice -2, yo qué sé. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta que haríamos, que hacemos es qué conducta se tomaría con este paciente. Ahora sí que hay que verle las coronarias, me parece, sin duda. Y rápido. Mm. Bueno, este paciente obviamente fue a sala de hemodinamia, ¿no? Del Hospital de Clínicas. No sé por qué no me deja ver las imágenes, a ver acá. No lo podrás mostrar fuera. Eso, y ahí va, en modo presentación directamente ahí. Capaz voy a dejar de compartir y comparto de nuevo, no sé por qué no. ¿Vos las ves o vos tampoco las ves? ¿A vos te No, yo no corre? tampoco, no sé por qué. Ah. ¿Tenés los videos en una Voy a carpeta? intentar de nuevo. No, los tengo en el Drive, Mm. pero vamos a probar de nuevo. Y el dueño capaz que Leo tiene el mismo archivo, capaz que no te anda, Sí, vos, Leo. Rodrigo, vos me haces hospedar a mí, yo las comparto en la carpeta Compartir acá. lo que quieras, podés compartir. Ah, sí, dale, Probá vos, Leo, sí. disculpen. Marco, deja de compartir. No, no Sí, yo estás. ya dejé. Ya deja. Bueno, A ver si Ahora ahí la sí. están viendo. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Ah, se corre. bien. Bueno, ahí lo que hicieron fue cateterizar la coronaria derecha selectivamente. No, pero estás compartiendo el Explorer y no la película. Y no Ahí la va. película. Compartí el escritorio o compartí el reproductor. Espérate. Ah, porque ahora recién ya. Ah, bueno. No sé exactamente. ¿Sabe el día que vas a comenzar? Ahí, ¿se ve? No, mañana. No. 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 Ahora vemos el Explorer. No sé si vas a. ¿Ahí? No, porque No, estamos viendo el explorador. claro, Sí. cuando elegís qué Compartí compartís, todo. compartí todo le va. O sea, arriba de la izquierda dice escritorio. Ahí va. Dice escritorio Pantalla dice el desktop mío, 1. por ejemplo. Pantalla, algo de eso. A verte. Arriba a la izquierda. Ahí. Ah, ahora sí. Dale, ahora sí lo vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí lo vamos a ver. Sí. Joya, joya. Perfecto. Ahí. Perfecto. Bueno, Sí. Sí, sí. Bueno, empezaron por cateterizar la coronaria derecha. El video tiene esa velocidad, no es que tiene éxtasis o cosa. Ahora lo ponemos de vuelta. Esa es la cateterización selectiva de la coronaria derecha, que como vemos no tiene ninguna lesión angiográficamente significativa. Esa es otra cateterización de la coronaria selectiva de la coronaria derecha, que no ve lesiones geográficamente significativas. Acá ya pasamos a una caudal para cateterizar la coronaria izquierda y sí, Mirá qué lindo. que lo paró Sergio, visionario. Bueno, Bueno, no era tan complejo. y bueno, lo que ven ahí que No a nivel hemos de la... visto el final, ¿no? Ajá.
Acá a nivel, no sé si se ve el mouse, a Sí. nivel de la Sí, sí. escena anterior se ve una oclusión crítica que compromete a un segundo marginal. A ver, esa no inyectaron nada, la erraron ahí. Marginal, Leonardo. Un segundo diagonal, perdón. Eso. Ahí se ve también. ¿Qué bochincha hay ahí? ¿O qué hay? Ah, porque vivo bien en una esquina acá y es todo el tránsito. No, es acá adentro, yo me refería acá Ah, adentro. es Igual una ya nos spoiler ahí. enteramos dónde vive, está. Bueno, eso es un spider que también ven ahí, la lesión. Mostrate Mostrame una la Luego después craneal, craneal, Leonardo. mostrame la craneal. Sí, Ahí, es. de ahí es, Es la que no queríamos que tuviera, ¿no? Linda para ejemplastear esa. sí, estuvo duro el cateterismo este. Lo que hicieron fue pasar una guía, colocar un stent en la descendente anterior, y lo que hicieron fue balonear a nivel del segundo diagonal ahí. Bueno, y bueno, después las otras. Está un poco más de lo mismo, otra craneal. Bueno, después la otra es cuando se pone el stent y cuando se balonea. Mostrá, mostrá, Ah, mostrá. ¿sí? Bueno, Sí, sí. vamos a sacarle jugo. Es interesante. Miren ahí, qué linda esa imagen ahí. De paso, Y de ahí ya empieza repente a cruzar. Sí, podríamos ir recordando que si uno clasificara la lesión, se ve como, corríjanme, pero yo lo que veo es una lesión crítica de DA antes de la bifurcación, después de la bifurcación y en el origen del diagonal. Así que eso. sería una clasificación que creo que todos conocen de Medina, 1-1-1. O sea que es una bifurcación verdadera, que la cuestión es qué hacer con el ramo lateral. Y el ramo lateral es un ramo para cuidar, porque por lo menos así de golpe tiene un criterio que está en pantalla para preservarlo, y es que mide más de 7,5 centímetros, porque el mide 2 tips de guía, más o menos. Entonces, anda en eso, anda por ahí, es un ramo largo. En cuanto al diámetro, es un poquito más grueso que el catéter, pero no sé si es 5 o 6 French, pero vasos de más de 2,5 milímetros y de más de 7 centímetros de largo, y sobre todo si son en este caso parece el diagonal más importante, ¿no? Por lo tanto, pasar guía es obligatorio. Quizá habría que haber predilatado de inicio el ostium del diagonal, y Ajá. sí, yo hubiera predilatado el vaso principal, porque no estoy seguro que ese es el diámetro que se veía fuera el diámetro real del vaso y no estuviera un poco colapsado. Entonces, mi plan hubiera sido predilatación del vaso principal, nitroglicerina, y medir diámetros vasculares en el post-nitro para elegir el stent. La Bien. conducta con el lateral es doble, o se pueden hacer dos cosas. Técnica de doble stent o stent provisional. Acá se está apuntando a la técnica provisional, o sea, le pongo el stent si lo precisa, si empeora. Si la técnica de doble stent de inicio podría estar justificada, un elemento en contra es que la lesión del diagonal era una lesión fundamentalmente ostial, sin duda menor de 10 milímetros, y entonces parecería que el riesgo de oclusión por el stenting de la DA no era tan alto, pero todo puede pasar. Vamos a ver qué pasó. Quedó golpeado el tipo, ¿no? Disminuyó el flujo en el diagonal, no se tapó. Disminuyó un poquito, tampoco mucho. Sí, el cateterismo se hablaba le llamaba la atención lo grande que era el diagonal ese, que era bastante largo. Después cuando le meten la última guía, ahí está con el stent ya puesto. Eso que están haciendo se llama POT, ¿no? Es posdilatar la parte proximal del stent del vaso principal sin tocar la carina, de manera de sobredimensionar el vaso principal proximal, cumpliendo con una ley que tienen las bifurcaciones, que es la ley de Finet, en que se supone que el vaso proximal a la carina tiene que ser de mayor diámetro que el distal de la carina. Y no hay que tocar la carina para no provocar desplazamiento de la carina y que ella ocluya más el ramo colateral. Vamos a ver qué pasó después del POT, Proximal Optimization Therapy o Treatment.
Esas son todo técnicas, Gustavo, para evitar que se cierre Evitar que se diagonal. cierre o favorecer que se abra. De hecho, parece que mejoró el flujo ahora. Sí, bueno, miren ahí como... Si bien es son otra elementos cantidad. técnicos, ya que está la película. Yo lo veo peor. Pero el vaso lateral está peor, ¿no? Sí, yo lo veo En peor. esta sí. Se perdió el diagonal. Mm, No se perdió, está claro. ahí. Casi. No está perdido. Es Me enorme pareció la diferencia. que, Porque cuando quieran dilatar el ostium del diagonal, tienen que primero recruzar con guía. Entonces, para La guía está recruzar puesta. con guía, si no tenés una muestrita de contraste ahí, Sí. Doctor es Batista, difícil. que me pareció que la postdilatación con el balón ahí fue incluyendo la carina. Entonces, ahí puede ser una de las causas por qué va muy cayó el avanzado. flujo. Entonces, está bueno cuando ya de antemano vos vas a plantear un pot, porque me parece que siempre tenés que terminar con un pot. Hay un estudio ahora que es bastante reciente que evaluaba el hacer pot versus dilatar el ostium del diagonal y mostró que era mejor simplemente hacer un pot que dilatar el ostium del diagonal. Entonces, lo que me parece que pudo haber pasado es eso, capaz que el balón involucró la carina y entonces eso empeoró el flujo. Siempre cuando uno planea hacer una angioplastia de este tipo, tiene que asegurarse que tenga la cantidad de stent suficiente por encima de la bifurcación, porque vos ahí vas a hacer el pote. Entonces, si vos pones un stent y capaz que lo pones un poquito más largo de la lesión, porque vos vas a poner un stent, un balón 8 pre-bifurcación para hacer el pot, y si lo haces más cortito, capaz que quedás afuera de la arteria. Entonces, siempre hay que calcular un largo de stent pre-bifurcación para hacer un pot. Y decís eso porque te parece que quedó poquito stent de la carina para atrás. Me parece que el balón, cuando lo fueron a poner en el sector proximal del stent, se pasó de la bifurcación y ahí fue cuando agarró la carina. Sí, dio la Entonces, impresión de capaz que que el siendo stent un era poquito muy... más largo el stent, Eso. en el nivel proximal, ponías el balón tranquilamente, balón 8, y capaz que no agarrabas la carina. Pero bueno, son todas presunciones. Ni que hablar. Y Leonardo, ¿qué pasó después? Porque Sí, me a ver, está seguí. generando angustia, esa imagen genera angustia. ¿Sabes que después no tenemos más imágenes? Esta es la ¿Eh? última. Sí, esta es ¿En la serio? última. Lo que Ponemos un hicieron, cartelito, continuará por lo menos. sí, se quedó para... Bueno, él quedó internado. Y a verte, espérate un poquito que salgo de acá. Imágenes nadie ¿Y más. el electro? Bueno. Si querés compartir vos de vuelta, Marcos. Rodri, vos le das para Sí, que sí, compartas. están todos habilitados. Ah, podés. Ah. Perdón, consulta que no, me perdí ahí. La de Sí. con flujo, ¿no? Sí, quedó con flujo Timmy 3. El diagonal que se tapó nomás. ¿Eh? Fue el diagonal que se tapó, nada más. Sí, pero viste que Sí. después dilataron el diagonal, pero no hay más imágenes después de la dilatación, no sé qué pasó. Ahí va. A ver qué el informe que ponen, cómo le informa el Marco. Capaz que te faltó robarte alguna imagen. No, saqué todas de ahí, saqué todas de ahí. O sea, Esas fueron las últimas. Bueno, chao, hasta mañana. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. sí, perfecto. Sí. Bien. El tronco de la coronaria izquierda, bueno, de buen calibre, no presentaba lesiones. La arteria ascendente anterior con buen calibre de desarrollo presentaba una estenosis crítica del 90% en tercio medio, que compromete el ostium del segundo ramo diagonal de gran calibre. Lecho distal de buen calibre. Circunfleja de buen calibre de desarrollo. No presenta estenosis angiográficamente significativas. Los marginales no presentan estenosis significativas.
La arteria coronaria derecha es dominante, de buen calibre y desarrollo, que no presenta lesiones angiográficamente. El DP y el postre lateral sin estenosis significativas. Se realizó angioplastia exitosa del tercio medio de la DA con implante de un DES y de ostium del segundo ramo diagonal con balón. Buen resultado, límite 3 sin lesiones dobles. Tendríamos que pensar que nos falta una imagen final, pero bueno, como siempre, cuando hay una caída de flujo en algún lado, hay que preguntarle al paciente si le duele o estar atento a que instale dolor en lo sucesivo, en el postprocedimiento. Hacer un electro al salir de sala, es más, si el vaso se ocluye, hay que hacer el electro en la mesa de hemodinamia. Y por supuesto el electrocardiograma seriado, ni que hablar, que es de peso. O sea que cuando hay algún trastorno de flujo en un vaso, siempre estar atento a que nosotros estemos generando isquemia, ¿no? Isquemia, infarto. Pero en este caso parece que no es el caso. Los electros fueron todos iguales a los que tenía, a los que venía. El paciente no presentó dolor ni intraprocedimiento, ni después, evolucionó bien, asintomático, sin dolor, sin elemento de falla cardíaca. Bueno, ahí está el slide. Bien. Bueno, el paciente presentó buena evolución, como decía Leo, hemodinámicamente estable, se le otorgó el alta a domicilio, con tratamiento de prevención secundaria y controles con cardiología. En realidad queríamos traer a ese paciente, era bastante, no tenía mucho estudio, no mucha cosa, pero bueno, nos llamó la atención la particularidad de ese dolor que venía, que no era muy típico, no atípico, de esa ergometría que hizo Supra, que es bastante frecuente de ver, y del manejo que también a nosotros en puerta ese día de guardia nos generó como esa disyuntiva de qué hacer, lo mandamos para la casa y coordinamos estudio, lo dejamos en prueba unidad de dolor torácico y le hacemos estudio acá. Bueno. No, Así excelente, ahora, la verdad que muy bueno el caso y de hecho estuvimos discutiendo una hora bastante qué hacer con terrenal, él. digamos. Ahí va, sí. No, sí, siempre hay que felicitar todas las presentaciones porque hay un esfuerzo atrás de cada una de ellas, pero cuando el paciente es un paciente que, primero, lo vivieron directamente, segundo, entre comillas, sufrieron o le generó un esfuerzo de razonamiento, y además está dentro de la patología más frecuente, yo creo que eso es muy útil porque son situaciones muy reproducibles, digamos. Esto alguna otra vez va a volver a ocurrir o parecido. Entonces, creo que acá en el chat alguien que se llama iPhone, estoy diciendo en broma, puso algo muy importante y creo que es lo que hay que decir. Y es que, como siempre, no estoy seguro si es siempre, pero como aforismo está bien. Como siempre, el paciente tiene razón. El paciente dijo, me está pasando algo, yo de acá no me voy hasta que me diga qué me pasa. Y bueno, Miguel Couto es el del chat. perfecto, ahí está, me parece perfecto, totalmente de acuerdo con Couto. En este caso, se transmitía en la historia que el paciente tenía una opinión definida de lo que le estaba pasando. No sabía bien qué era, pero era importante. Sí. Y lo otro que quería preguntar antes de pasar a la revisión cortito es, ¿qué P2Y12 y por cuánto tiempo? En lo recomendado, en lo factible y por cuánto tiempo. ¿Qué le indicarían? Cualquiera, el que quiera tirar, pues me parece interesante, ¿no? A ver, 99,99% esto es clopidogrel, ya está. Pero ¿habría algo que nos forzara para decir, bueno, capaz que un antiagregante más potente sería interesante para este paciente, al menos por un tiempo? ¿Hay algún predictor clínico o angiográfico por la angioplastia de necesidad de antiagregación potente? Yo no me doy cuenta si hay. Contesto yo. No me doy cuenta, no veo. Es decir, si fuera por recomendación, bueno, y sobre todo tomado como síndrome coronario agudo, que finalmente lo tomamos así, está recomendado por encima de todos los demás.
O sea, Prasu por encima de Tika y por encima de Clopi, que lo uso solo si no dispongo de los otros. Eso es recomendación. El asunto es qué es lo que tengo, y al final, por la razón del artillero, voy con lo que tengo. Pero en casos seleccionados uno dice, por ejemplo, angioplastia compleja, bifurcación con 2 stents, o dice más de 3 stents, o 3 vasos, o más de 60 milímetros de stent colocado, o angioplastia de tronco de coronaria izquierda, o último vaso permeable, y ahí tengo que usar un P2Y12 más potente, o hacer lo imposible por conseguirlo, digamos. En este caso no me parece que la indicación sea formal de buscar un P2Y12 más potente que Clopi. Supeditada la respuesta a que yo no me quedé tranquilo con la imagen final que vi. O sea, amenaza de oclusión de ramo colateral. No sé, a juzgar por el informe parece que no. Si esa es la hipótesis correcta, que no dudo que lo sea, creo que clopidogrel está bien. Y Rodrigo, vos lo das de alta a este paciente. ¿Cuánto tiempo de doble antiagregación recomendás? No, yo lo dejaría un año con doble antiagregación. No vimos nada que sugiera alto riesgo de sangrado y en principio no se lo suspendería antes. Sí, una cosa que está buena es que en duración de doble antiagregación, cortito nomás, hay estudios sin duda, hay muchos estudios de menor duración, pero hay un metanálisis, específicamente hay uno grande, potente, digamos, que lo que demuestra es que si bien en duraciones menores de un año, si bien no hay aumento de mortalidad, hay mayor incidencia de infarto, o sea, de infarto no fatal. Entonces, por eso las guías de CINE-ST siguen recomendando un año como duración básica para la intervención coronaria post-síndrome coronario agudo. O sea que por más que se pudiera reducir la duración en alguna situación especial, nadie sabe qué va a pasar con el paciente, por ejemplo, si lo van a tener que operar de algo dentro de un mes y medio, la duración recomendada en principio es un año, en este caso, parece que sin duda, digamos. Adelante, continúen. Y quisimos poner 2 o 3 diapos de revisión y después dos casos clínicos parecidos, para no hacerlo muy dilatado. Marco. ¿Vale? Enseguida. Pasate si querés, Marco. Ya enseguida voy, para que se me Dale. trancó nuevamente. Jodido el internet. Intentar con clic derecho, Marco. A ver si te sale. Ah, ahí está. En realidad, las indicaciones de las guías para enfermedad arterial coronaria muestran que en realidad la ergometría se recomienda para hablar la tolerancia de ejercicio, síntomas, arritmia o respuesta apresora como clase 1C, pero para evaluar en realidad enfermedad coronaria, considerarla o descartarla, la indicación baja y baja mucho a 2B. ¿tá? Y en realidad lo que decía que con electros, cuando no son muy interpretables, está contraindicada esta ergometría en este caso. Siguiente, Marco. Esto lo que quisimos poner fue cómo cambió de las guías del 2013 que se recomendaba para establecer o descartar enfermedad coronaria como clase 1, siendo en el 2019 bajando notablemente la clase a ser 2B. ¿tá? Y en realidad se dice que cuando otras pruebas, imagen invasiva, no están disponibles, ahí se consideraría. Y en realidad, bueno, cuando tiene electros no interpretables como bloqueo de rama izquierdo o Wolf, tiene marcapasos o ya tiene un infra, estos no son recomendados de ergometría. ¿tá? Siguiente, Marcos. ¿Cuándo es positiva una ergometría? Bueno, por la clínica, por el electro. Por la clínica, angina o signo de difusión ventricular izquierda. Nuestro paciente tuvo angina limitante y también tuvo criterios electrocardiográficos, que fue ese elemento, esa elevación del ST. También puede ser, que es lo más común, el descenso
del punto J, ya sea horizontal o levemente ascendente. Siguiente, Descendente. Marcos. Descendente, perdón, sí. Ahí está. 1 milímetro, tiene que bajar. Bien, y esto en realidad que nos dice las guías, más que nada de la SEC y la AJA, cuando son criterios de alto riesgo en ergometría, que el paciente nuestro lo tuvo. Los síntomas cuando son limitantes en el ejercicio, a cargas muy bajas, nuestro paciente lo tuvo, hay que ver la magnitud del ST, y esta magnitud cuánto se mantiene, ¿tá? Ahí nosotros recordamos también la elevación inducida por el ejercicio del ST, adición de ABR, y también hay que descartar que este paciente no tenga, como decía Sergio, que ya no tenga Q, o sea que sea bastante nuevo esto. Y la AJA comparte básicamente todos los criterios de la SEC: angina durante el esfuerzo, la elevación inducida por el ST, que fue lo que los pacientes nosotros presentó, y bueno, esa hay posibilidad de completar ni siquiera 6,5 meses. Y la siguiente, Marcos. Por eso decíamos que el score de Duke con Supra no tiene mucho sentido. ¿No? Sí, tal cual. Y bueno, en realidad del ST en el esfuerzo, que en realidad se dice que es mayor de 1 milímetro, por arriba se mide el punto PQ a unos 80 milisegundos después del punto J, y tiene que ser en 3 latidos consecutivos. Importante es que cuando tiene Q ya patológica va a representar algo más de disquinesia, producida por un área ya necrótica, que es lo más frecuente de ver, ¿tá? Si no tiene la onda Q patológica, como si la tenía este paciente, suele indicar estenosis coronaria severa o espasmo coronario, ¿tá? Esto, a diferencia del infra-ST, localiza el lugar de la isquemia, ¿tá? Y es bastante infrecuente, menor a 1% es lo reportado, que se dé Supra en la ergometría. Siguiente, Marcos. Esos son los casos que presenta Marco. Y ya son dos diapos. Son 2 o 3 diapos rapidito, en realidad que estuvimos revisando un poquito la bibliografía de cómo es el paciente, sobre todo esto fue con respecto a elevación del ST en el ejercicio, en el electroesfuerzo, en pacientes que presentaban dolor torácico, ¿tá? Y no tenían historia previa de infarto de miocardio. Este fue un estudio en realidad que se realizó entre el año 98 y 2005, un estudio retrospectivo que incluyó en realidad un número bastante importante de pacientes, 19.941 pacientes con ANGOR sin historia de infarto y tampoco ondas en el electro, que se les realizó por ergométrica con el protocolo de Bruce. De estos pacientes, 116, o sea, un 0,78%, presentaron elevación del ST. De estos 116, 98 eran hombres. 60% lo hizo en la etapa, como muestra acá la gráfica, en la etapa 1 y 2 del protocolo de Bruce, en un 30,2%. 24% lo hizo la recuperación de la ergometría. 108 pacientes de estos 116 se sometieron a cateterismo, donde presentaron al menos una lesión severa, en un 70%, y el 95,4% se predijo la arteria involucrada con la ergometría. De 41 con ST anterior, 40 tenían una lesión de la descendente anterior y una lesión compleja, y 66 pacientes con ST inferior, 63 correspondían a la coronaria derecha o la circunfleja, y uno a la arteria descendente anterior, uno al tronco y uno con una combinación de la DA con el tronco. Bien, y un paciente presentó, con ST lateral, presentó estenosis de la descendente anterior. En realidad es otro caso, es un reporte de caso, en realidad es un paciente de sexo masculino de 50 años, tabaquista, en realidad sin otros antecedentes de factores de riesgo cardiovascular. En realidad consultó por una historia de ANGOR de esfuerzo, clase funcional 3, de 4 meses de evolución, que también fue sometido a una prueba ergométrica graduada en cinta, con protocolo también de Bruce, donde ahí se evidenció, tenemos arriba en realidad se mandó a cateterismo el paciente, ¿tá? Y se evidenció en este paciente la coronaria derecha con una estenosis de 80%, ¿tá? Como podemos ver en la imagen de arriba, y la circunfleja en un 75%. Este paciente en realidad el electro no sé si se llega a apreciar bien, pero tiene elementos de supranivel del ST en cara inferior. Acá tenemos de 2,
tenemos de 2 acá abajo, de 3 y también ABF, también con compromiso de las derivadas derechas. Tenemos B3R, B4R también con compromiso del ventrículo derecho. En realidad este es el último caso también, que es un reporte de caso, de un paciente de sexo masculino, de 41 años, sedentario, sin factores de riesgo cardiovascular. En realidad la historia de este paciente era de disnea de esfuerzo, clase funcional 2, de 2 meses de evolución. También se realizó, una prueba ergométrica graduada, donde este paciente presentó una elevación del ST de B1 a B5, a los 3-4 minutos de la realización de la prueba, con ST, con depresión del segmento ST, como se puede apreciar, en cara inferior, que en realidad acá no está la cara inferior, a los 10 minutos. Y este paciente, la cineangio, se evidenció una lesión importante de la DA proximal. Se le colocó un stent a nivel de la DA proximal con un flujo en realidad TIMI-3. Y esos eran los reportes de casos que pudimos encontrar más o menos en relación al caso que tuvimos que presentar. Sería eso. Bueno, impecable, gente. La verdad que muy, muy buena la presentación y la revisión también. Muy interesante todo. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Sí, que está muy bien agregar siempre algún componente de revisión bibliográfica, siempre que exista, así que bienvenida. Me parece que la revisión es muy interesante porque marca que el 0,76 tiene el supra durante el estudio del estrés, pero el hecho sin duda que existe, y lo vemos, se ve cada tanto, pero hay que tenerlo presente, hay que tener presente el riesgo que representa y esas características particulares que ustedes resaltaron. Me pareció muy, muy bueno todo el caso y la revisión. La única recomendación que les haría para el futuro es siempre que pongan videos en una presentación, chequéenlo 17 veces antes de estar seguros. Pero se vio todo perfecto, así que estuvo muy, muy bueno. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy Bueno, bien, gente. felicitaciones. Bueno, gracias. Chau, chau. Los invitamos la próxima, es en principio